que la gente está loca. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, hablando como los locos. Y así empezamos. Bienvenidos a Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro. Para mí es un placer que me acompañes en este nuevo episodio. Un nuevo día de locura en Hablando como los locos, tu manicomio de confianza. Me puedes conseguir como Hablando como los locos por YouTube, Muy Locos por Instagram y nada, comenta, comparte y dale me gusta, más nada, para ser feliz aquí en el manicomio. Hoy con un programa interesante, con muchas locuras. Y nada, comenzamos con las noticias. Un zoológico brinda masajes de serpientes. Bueno, dormí mal, Jonathan, ¿qué hago? Bueno, las serpientes te pueden hacer masajes, sí. Las serpientes te pueden hacer masajes y les voy a poner aquí el videito para que se enteren cómo es el guaguanco aquí. Es un servicio especial. Te va a quitar el dolor de espalda o de cuello, otra cosa que no sea una serpiente. No, nunca, jamás. Miren esto. Esto es un zoológico, ¿verdad? Vamos a ver si... un zoológico que ofrece este servicio, ¿verdad? Se trata de 4 pitones enormes que envolverán a los visitantes para aliviarles las tensiones de la vida. El gerente del lugar, Giovanni Ramarete, explicó sus intenciones. Vamos a hacer del zoológico un zoológico más interactivo, expresó. Vaya forma de relacionarse con los animales. A estas 4 bestias las alimentan con 10 pollos cada día. Antes de cada masaje. Y claro, si a alguno le da hambre mientras envuelve a un humano, la jornada se convierte en una crónica de una muerte anunciada. Dice aquí este portal, que les recuerdo que es periodismo.com, un portal bien chévere que coloca noticias muy locas. Pero miren esto. O sea, hay que ser bien osado para dejarte... esto no sería un masaje, pero vamos a llamarle masaje. Y que te envuelven y te envuelven. Y después, ¿cómo te desenvuelves? Esto sí está muy loco. Esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Vamos a pasar a la otra noticia del día de hoy. Eso está muy loco. Es que la gente es una cosa seria. Luego de 37 años de dolor, descubre un juguete atascado en su nariz. Señora, ella se llama Mari, de Nueva Zelanda. Había luchado desde su infancia contra el dolor y las dificultades para respirar en el lado derecho de su nariz, pero nunca se molestó en ver a un médico para que le solucionara el problema. Pero en octubre pasado, luego de un hisopado insoportable, doloroso, para el COVID-19, imagínate, es de una noticia vieja, pero está bien interesante. Su problema nasal empeoró aún más. Su nariz goteaba constantemente y tenía mucho dolor, por lo que finalmente decidió buscar ayuda médica. La mujer de 45 años vio a varios médicos generales que atribuyeron el dolor a una condición crónica en los senos nasales, pero no estaba satisfecha con ese veredicto, por lo que decidió ver a un especialista en oído, nariz y garganta. Un otorrinolaringólogo seguramente. Desafortunadamente solo pudo programar un chequeo para el mes de agosto, pero debido a que el dolor se había vuelto tan intenso, decidió acudir al departamento de emergencia del hospital, de un hospital allá en Nueva Zelanda. Afortunadamente, esta señora, un médico de guardia en el hospital creyó que era un dolor de los senos nasales y le preguntó si alguna vez se había puesto algo en la nariz que pudiera haberse atascado. Esta pregunta desencadenó un recuerdo de la mujer jugando un juego de mesa con sus hermanos cuando era niña y poniendo los pequeños discos de plástico en su nariz para ver hasta dónde llegaban cuando los soplaban. ¿Qué tal? Es que los niños inventan mucho. Una única vez, Mari, de 8 años, Mari, por favor, tú
Inhaló por la nariz y aspiró un pequeño disco sin saber a dónde se había ido el pequeño objeto de plástico, y demasiado asustada para contárselo a sus padres, simplemente se los quitó de la cabeza y con el paso del tiempo se olvidó de él por completo. Una tomografía computarizada reveló que de hecho había algo atrapado en su fosa nasal derecha, pero no parecía una pieza de juguete de ese juego. El médico intentó quitárselo mientras estaba despierta, pero resultó demasiado doloroso, por lo que tuvo que someterse a una operación que implicó empujar el misterioso objeto por la nariz y extraerlo por la boca. Resultó que el objeto era, de hecho, un pequeño disco de plástico, solo que con años de calcificación acumulada alrededor. Se los voy a poner aquí. Ya va. Miren esto. Ay, ¡qué asco, señora! ¡Qué asco! Ajá. Miren esto. Estos son las fichas y aquí está ella mostrando. Ay. El médico le dijo a Mari que el hisopado del COVID-19 lo había desprendido después de casi 4 décadas y le había causado una infección que amplifica el dolor que había soportado todo este tiempo. Bueno, la gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Seguimos y continuamos. Bueno, este es una noticia loca con respecto a los tatuajes, porque bueno, me recordé que mi sobrino se hizo como 5 tatuajes, ya lleva como 5 tatuajes. Josmer se llama. Él está aquí, pronto vamos a hacer un episodio especial con Josmer y Joaner Lee. Unos nombres espectaculares que le puso mi hermana. Mi sobrina cumplió 15 años y mi sobrino, que vive en Brasil, vino para acá, para Venezuela. Y bueno, cuando vimos todo tatuado, Josmer el tatuado, y le pregunté, ¿eso duele? Yo creo que es la pregunta más recurrente que uno le hace a las personas tatuadas, ¿verdad? Y aquí conseguí este artículo que titula Los 10 lugares más dolorosos para hacerse tatuajes. Luego le preguntaremos a él si realmente esto es cierto. Seguimos y continuamos. Esto dice así. Ah, broma, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, chapo? Está claro que nadie espera hacerse un tatuaje sin experimentar un poco de sufrimiento, pero hay una gran diferencia entre prepararse para soportar algún pinchazo y el dolor que pueda provocar en un lugar del cuerpo extremadamente sensible. Déjeme colocarle aquí, es como un diseño en donde nos muestra este mismo. Miren qué locura. Creo que ya no lo puedo. Ok. Esto dice así, ajá. El tatuador Andy Shesbach de Flying Tiger o Tiger Tattoo de Cincinnati, Estados Unidos, y un sitio web elaboró un conjunto de infografías que muestra cuáles son las partes del cuerpo que más duelen al hacerse un tatuaje. Vamos a enumerarla: la cabeza, la cara, la mano, esternón, codo, costillas, estómago, glúteo, muslo interno y rodilla, tobillo y pie. En la cabeza no solo es una de las partes en donde más duele, sino que el sonido de la máquina es ensordecedor. En la cara, el experto tatuador afirma simplemente: mejor no te hagas un tatuaje ahí. En la mano, es gracioso que se haya convertido en una zona de moda porque es muy difícil que un tatuaje se vea bien en esa parte del cuerpo. La zona que más duele es la palma, pero también cuando te hacen un tatuaje ahí, tengo entendido, se estropea porque ahí no hay músculo y se expanden la tinta. En el esternón, aquí en el pecho, una persona que se tatuó ahí dice: me describieron cómo se siente como un cuchillo caliente cortándote por el medio. Qué loco. En el codo es curioso porque hay personas que casi ni lo sienten y otras que se mueren de dolor. Qué loco. En la costilla y en el estómago, ambas partes del cuerpo duelen muchísimo. Pero peor es que el dolor nunca cesa durante el tatuaje. En la mayoría de los casos, el mismo cuerpo te da asistencia química para poder soportarlo, pero no en estas zonas. En los glúteos puede ser un lugar muy discreto para llevar un tatuaje, pero es una zona muy incómoda para trabajar y no, la carne extra no ayuda. En los muslos internos y rodillas, ambas zonas son muy dolorosas
pero la más incómoda es que la mayoría de las personas no están acostumbrados a que les toquen esas zonas del cuerpo. En los tobillos, comparado en otras zonas, no es muy dolorosa, pero la gente que solo se ha tatuado en esa zona lo puede llegar a describir como un infierno. En el pie es una zona dolorosa, pero no tanto como la gente cree. Sería una locura hacerse un tatuaje en cualquier lugar del cuerpo. Para mí sí es una locura, yo no me he hecho tatuaje. Quizás lo haga, quién sabe. Pero bueno, seguimos y continuamos con más emoción y más cariño aquí en Hablando como los locos. Vamos a ver qué sigue. Ajá. A ver qué sigue. Ah, bueno, hablando de dolor, ¿no? Ya esto es un poquito más serio. Pasamos a curiosidades aquí en Hablando como los locos. Miren esto, yo estaba, como vi lo de la serpiente que te quitan el dolor supuestamente con un masaje divino. Y luego en el tema de los tatuajes, que genera mucho dolor, dije, oye, es interesante el tema del cuerpo y del cerebro, cómo maneja el dolor. Y esto es bien interesante. Conseguí este artículo. ¿Le duele? Qué bueno, porque el dolor es necesario. Este es un artículo de la BBC. Y esto dice así. ¿Qué sería del mundo sin dolor? Puede que suene ideal, pero podría causar extremas dificultades en el mundo que habita Steve Pitti, nacido en Estados Unidos, en Washington, con el desorden genético llamado analgesia congénita. Analgesia congénita. Es incapaz de sentir dolor físico. Si se golpea el dedo del pie, no le palpita, no necesita anestesia si le sacan una muela y nunca en su vida le ha dolido la cabeza. Pero el dolor es un sistema vital de advertencia para nuestro cuerpo. Nos avisa cuando estamos haciendo algo dañino y debemos detenernos. Y nos alerta si algo está mal para que lo investiguemos. Algo que Steve ha aprendido por las malas. Constantes moldes de yeso, o sea, como no siente dolor, se ha golpeado, bueno, seguramente huesos fracturados, pero él no se da cuenta y sigue su vida. Y cuando ven, oye, hay que ponerte yeso. La condición de este señor salió a la luz por primera vez cuando era niño en dentición, y masticó parte de su lengua sin darse cuenta, que fue un problema constante mientras crecía. Steve admite que él y su hermano, que tienen la misma condición genética, no tuvieron la misma influencia restrictiva que los otros niños. Los niños siempre serán niños, dice. Hacen travesuras, pero nosotros los llevamos al límite. Esto significaba que su primera infancia estuvo marcada por constantes moldes de yeso y un montón de ausencias en el colegio debido a sus frecuentes pasos por el hospital. Ya treintañero, casado y con hijos, que no heredaron la condición, Steve está empezando a pagar el precio de su existencia y su existencia libre de dolor. Cuando niños, si nos íbamos a romper la pierna, seguíamos usándola aunque estuviera enyesada, y al no darle tiempo para curar, no se curaba apropiadamente. Y te causa tantas heridas de niño que como adulto empiezas a lidiar con las repercusiones que todas esas lesiones, como el inicio de la artritis en tus articulaciones y problemas de movilidad. Esto está muy loco y muy preocupante. Tú que dices, ay, oye, me duele aquí, me duele allá. Bueno, está bien, porque es sano que te duela, que tengas esa sensación de dolor. Esto está muy loco, pero ahora viene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda del dolor es Peter King, otra extraordinaria historia en la exhibición del museo. Mientras que Steve nunca sufre dolor, Peter lo tiene siempre. Lo siente en una extremidad que ya no está ahí. Su brazo izquierdo fue amputado hace 20 años. Lisiado en su lado izquierdo,
por la polio que tuvo a los 2 años. A Peter nunca le funcionó mucho el brazo, solo le dolía. Después de una lesión adicional cuando cumplió 50, se tomó la decisión de amputar por encima del codo, una operación que esperaban curara también el dolor. Déjeme colocarle aquí el otro señor. Aquí está el otro señor. ¿Ok? Él siente dolor constante. Después de... le cortaron la mano pensando que ya se iba a ir el dolor. Pero aunque el brazo de Peter está ausente físicamente, permanece la sensación. Peter tiene una extremidad fantasma y como muchos que experimentan algo así, no se mueve libremente, más bien está fija en su posición dolorosa y tiene dolor ardiente en el brazo y la sensación de que su muñeca está amarrada firmemente. En una escala del 1 al 10, él afirma que su dolor está en 8. Esto es una locura. Aquí dice... distintamente, para ver, el dolor tiene un componente emocional preciso. La felicidad, la tristeza, estar enamorado, distraer, la tensión puede alterar la percepción sustancialmente, convirtiéndolo en un rompecabezas difícil de resolver, aunque cada vez llama más la atención a la comunidad de investigadores. Esto está muy loco y ojalá ahí encuentren alguna cura para esto, porque esto ya es insoportable y es muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Pasamos a otra curiosidad. Esto yo lo había escuchado, quizás me van a decir, ay, Jonathan, por favor, esto es muy viejo y tú ni sabías, pero aquí les voy a leer un poquito. El FOMO, la alegría de desconectarse en la era digital. Voy a cambiar la musiquita porque ya está fastidio. FOMO, la alegría de desconectarse en la era digital. En un mundo cada vez más interconectado, donde las notificaciones constantes y la necesidad de estar siempre presente en las redes sociales parecen dominar la vida cotidiana, surge un fenómeno que invita a reflexionar: el FOMO, las siglas de Joy of Missing Out, la alegría de perderse de las cosas. Este concepto, que se postula como la contrapartida de FOMO, ojo, Fear of Missing Out, o miedo a perderse de algo, es una respuesta a la presión de estar constantemente al día con cada evento, tendencia o experiencia social que surge en nuestro alrededor. En lugar de sentir ansiedad por no participar, el FOMO propone abrazar la desconexión intencionada y disfrutar de los beneficios de estar ausente en ciertos momentos, permanentemente actualizados. Antes de profundizar en el FOMO, es importante entender su reverso. Desde que las redes sociales comenzaron a formar parte de nuestra vida cotidiana, el FOMO ha sido un término que ha resonado con fuerza, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Este miedo a perderse eventos o experiencias sociales, alimentadas por gran parte por las publicidades y actualizaciones incesantes en las plataformas de Instagram, Facebook, X o TikTok, genera una sensación de incomodidad, insuficiencia e incluso ansiedad totalmente. Aquí dice, los beneficios del FOMO, de perderse de las cosas. Optar por FOMO en lugar de sucumbir al FOMO tiene una serie de beneficios tangibles que pueden mitigar los efectos adversos del uso excesivo de las redes sociales. Esto incluye reducción del estrés y de la ansiedad, mayor tiempo para la introspección, fomentar la creatividad, mejorar las relaciones personales. Cómo incorporar el FOMO a nuestras vidas: establecer límites digitales, implementar el minimalismo digital, priorizar el tiempo personal. A mí me parece que esto está buenísimo. Este es un artículo de periodismo.com. FOMO, la alegría de desconectarse en la era digital. Y ahora venimos con más emoción aquí en Hablando como los Locos, con cine. Venimos con esta noticia de The Last of Us,
Si lo estoy diciendo mal, bueno, búrlense de mí, pues. Pero The Last of Us, The Last of Us es una serie maravillosa que, bueno, ayer 13, digo, ¿no? Ayer 14, creo que fue el que la estrenaron. Esta segunda temporada. El regreso pausado de la serie nos presenta a Joel y a Ellie como dos extraños. Vamos a leer un poco porque esto está salido del horno. La serie de HBO creada por Neil Druckmann y Craig Mazin vuelve con una segunda temporada que promete ser tan agónica y trepidante como su predecesora. Han pasado más de 2 años desde que dejamos a Joy Miller, a Pedro Pascal y a Ellie William, Bella Ramsey, se llama la actriz, que es esta muchachita que actúa extraordinariamente, además que el papel es muy, muy fino, muy, muy fino. Bueno, frente a la ciudad de Jackson, Wyoming, con la mentira pendiendo sobre un hilo, ya que el protagonista no confiesa a la joven que acabó con la vida de todos las luciérnagas, por mucho que ella le pregunta directamente qué pasó realmente en Salt Lake City. Ojo, si no has visto la primera temporada, te invito a verla y te invito ahorita a taparte los oídos porque vengo con spoiler. Ahora, la ficción basada en los videojuegos de Naughty Dog vuelve a Max con nuevos episodios que se sitúa 5 años más tarde del evento acontecido en la primera entrega y que prometen seguir siendo fieles al universo al mismo tiempo que introducen elementos narrativos propios. Se incorporan los intérpretes Catherine Ara, Isabella Merced, Jeffrey Wright y Caitlin Dever, cuyos personajes serán claves para el desarrollo de la historia, y se introduce una mutación del Cordyceps. El Cordyceps es un hongo que genera que las personas se vuelvan zombies, pero realmente no es así. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Lo que hace que los infectados, realmente se le debería decir infectados, pasen a ser muchos más peligrosos. ¿Qué tal? Este es como la nueva... Este es spoiler, pues. Hay una mutación, hay una evolución de ese hongo. Fíjense esto, en Fuera de Foco de Gaby Mesa, en su Instagram, hicieron una infografía, un carrusel bien chévere. Aquí yo le voy a colocar el tráiler. Está bien fino. Vamos a ponerle un poquito de sonido por acá. La invasión de zombies de The Last of Us podría pasar en la vida real. Hongos real, Cordyceps. En la naturaleza, los hongos Cordyceps son conocidos por su capacidad para infectar insectos, manipulando su comportamiento para favorecer la dispersión de esporas. Por ejemplo, ciertas especies infectan hormigas, induciéndolas a trepar en lugares elevados antes de morir, lo que facilita la propagación de los hongos. ¿Puede infectar a los humanos? Hoy la respuesta es no. Este hongo ha coevolucionado con sus huéspedes insectos durante millones de años y no está adaptado para infectar a mamíferos, incluidos a los humanos. Nuestros cuerpos son demasiado calientes y nuestro cerebro demasiado complejo para que funcione igual. Por ahora, dicen por aquí. El factor clave, el calentamiento global. The Last of Us planeta, algo aterrador, pero posible. ¿Qué pasaría si el cambio climático obliga a los hongos a adaptarse al calor? Ya hay señales, algunas especies como la Candida auris ha empezado a resistir medicamentos y sobrevivir a ambientes más cálidos. La amenaza no es un apocalipsis zombie, pero sí es real. Entonces deberíamos preocuparnos. En la serie el hongo se transmite por esporas y convierte al cerebro en armas. En la vida real hay hongos que ya causan enfermedades graves al inhalarlos. No te controlan, pero sí pueden matarte. Y aunque no tendremos clichés caminando a
Klitschko caminando por la calle, las amenazas es otra. Hongos más resistentes, más infecciosos, adaptándose al calor. The Last of Us pueden exagerar, pero no tanto. Hoy no hay zombies, pero sí un enemigo silencioso creciendo bajo nuestros pies y puede que no estemos del todo preparados. ¿Qué tal? Esto está muy loco y aquí está el tráiler de la segunda temporada de esta serie, que está muy bueno. Bueno, seguimos y con más de Hablando como los locos. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? Nada, terminamos. Esto es Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Será hasta una nueva oportunidad. Yo soy Jonathan Castro. Me pueden conseguir por YouTube como Hablando como los locos. Muy locos por Instagram. Dale me gusta, comparte, comenta. ¿Qué te parece el tema del dolor? ¿Qué te parece el tema de los tatuajes? ¿Y qué te parece este juguete que la señora tenía en la nariz desde hace más de 30 años? Una cosa así. Bueno, pórtense bien. Viene Semana Santa. Yo le digo el segundo carnaval y hay que disfrutarlo. Nos vemos. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Aprendido es que la gente está loca. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, hablando como los locos. Y así empezamos.